Imagen informativa, primera emisión, con Adela Micha, la periodista más reconocida de México. Y yo tengo en la línea telefónica, como se lo adelantaba, a Graco Ramírez, gobernador de Morelos. Gobernador, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Adela linda, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte. Gobernador, a ver, dos asuntos de los que hemos hablado a lo largo de esta semana en este espacio, y yo celebro que podamos comentarlos contigo. Uno es el de Temisco, sí, y el otro Tlalquiltenango. Sí. A ver, ¿por cuál empezamos? Tú dime. ¿Tú dime? Tú el que quieras. Temisco, si te parece. Sí. Y es que ayer hablábamos con el senador de Médicis y me decía, pues que esto es un asunto como de, pues pareciera que como de rencores y de, etcétera, que eran antes aliados, que ahora ya no, y que tú lo acusas de ser el autor del homicidio, del asesinato de la alcaldesa de Temisco. ¿Qué dices a todo esto y qué es lo que realmente está pasando, gobernador? No, por supuesto que yo no he acusado nunca al senador Fidel de Médicis de ser autor, sino la familia de Gisela y la gente más cercana de Gisela reveló ante medios de comunicación lo que ocurrió en días previos de conflicto y enfrentamiento con el senador Fidel de Médicis, quien dicen ellos incluso que a última hora en el registro de la planilla impuso como suplente de Gisela a su concuña, además a la concuña de él, de Fidel, del señor Fidel de Médicis, además que su hija ya es regidora. Y entonces yo no conocía ese entresijo, pues es una cuestión de la vida partidaria, y yo no estoy metido directamente. Y esa narración de cómo en última hora quitan a quien iba a ser la suplente y meten a su pariente, Fidel de Médicis, es un elemento que después ellos explican y se explican públicamente en una conferencia de prensa que dan lo que ocurrió en el desencuentro con Fidel sobre el manejo de las empresas que manejan la basura, una empresa de grúas que funciona en Temisco, y 80 millones de pesos que no puede justificar el alcalde saliente, que está vinculado también al senador Fidel de Médicis, quien le gestionó recursos federales y que no fueron invertidos en el municipio. Eso es el dicho de ellos. Cuando yo Pero veo esto no tendría nada que ver, en todo caso, con la autoría del asesinato de... A ver, no, ellos dicen entonces, señalan ellos, no yo, que ellos consideran que con todos estos elementos de la discusión y el enfrentamiento, consideran que hubo información privilegiada de la situación de Gisela y que ellos consideran que Fidel de Médicis actuó de manera coordinada con quienes actuaron contra la vida de ella. Cuando yo veo esto, Adela, cuando yo escucho esto, lo veo, los llamo y les digo, esto no puede quedar en una declaración periodística, es una irresponsabilidad muy grave, porque esto va a lastimar al proyecto político del PRD, y segundo, esto no puede quedar en declaraciones porque parecerá que es un tema de conflicto que hay que resolverlo de acuerdo con la ley. Así como yo me atengo a lo que en el conflicto hay, de que sea alcalde quien decida el tribunal, y creo que ya decidió que sea la parienta del señor senador Fidel de Médicis, les pedí que fueran al Ministerio Público de la Fiscalía a declarar, no que se quedaran declaraciones periodísticas y especulaciones de ellos. El que señala prueba o tiene que probar. Y fueron al Ministerio Público, hicieron toda una serie de declaraciones que yo no conozco. Hablé con el fiscal ayer y me dijo que es de tal magnitud toda la investigación y las declaraciones ya de detenidos que se tienen en proceso, incluso a 5 personas ya, que porque se detuvo en 20 minutos a esta parte importante de la célula que ejecutó a Gisela Mota. Y en base a eso entonces se va a abrir toda una investigación, ya se ha abierto, e incluso se va a revisar
para que se pueda, con la Fiscalía, integrar un equipo especial de muy alto reconocimiento y imparcialidad para que se pueda llegar a la conclusión de esta investigación, porque tiene consecuencias muy importantes. Si ocurre que ya el crimen organizado, porque es el caso evidente, porque es una célula de los rojos, sí, sí, y el senador de Médicis sale a decir, él ante medios de comunicación, y está en grabaciones y en periódicos, que no son los rojos, me parece un despropósito del senador, porque se preocupa por decir que no son los rojos. ¿Cuál es su preocupación? Si él no es Ministerio Público, es un despropósito que alguien que diga que son los, cuando la autoridad dice que son los rojos y me informan que es una célula que ha confesado que pertenecen al grupo del señor Massari, el Carrete, que ordenaron la ejecución de Gisela y que les pagaron por esa ejecución. Entonces, pues, ¿por qué él se preocupa por decir que no son los rojos? ¿A qué le importa si son rojos? Son guerreros. Ante esa evidencia de declaración y ante lo que declaran los familiares de Gisela, de lo que ocurre con la relación con Fidel y el enfrentamiento ya de las últimas horas y un día antes con Gisela, ellos concluyen que él está involucrado en esto, y la obligación de la autoridad es investigar, no es un tema personal. La Fiscalía tiene sean del PRD, del PAN, del PRI, el que sea, pero tiene que ser investigado. Me decías que te dijo el fiscal ayer que era de tal magnitud, ¿qué? O sea, ¿qué es de tal magnitud? Pues la complejidad ya de la investigación, me informó ayer, yo le dije, oye, ¿cómo está este tema? Yo no quiero que eso se politice, señor fiscal, y me dijo él que iban a determinar un equipo especial que él iba a anunciar el lunes o martes, un equipo especial para atender este tema, porque había aristas ya muy complejas donde está vinculado el crimen organizado y actores políticos también dentro del municipio, y coinciden con muchas cosas que se han dicho en medios y que tienen que ser aclaradas jurídica y legalmente. Entonces no hay que preocuparse, simplemente la verdad jurídica y la verdad histórica van a salir en esto, y yo estoy en esa actitud, porque lo que yo no voy a permitir, como dije ayer, es que haya al rato periodistas involucrados, que la Procuraduría General de la República lo sepa y lo usen más adelante para golpearnos. Y a mí me parece que no es correcto, hay que actuar, así sean de casa, no hay que encubrir a nadie, y se actúe y se aplique la ley, sea quien sea. Ahora dime algo, Graco, ¿a qué te refieres con el desencuentro que tuvieron el senador Fidel de Médicis y en ese momento la alcaldesa? Porque al parecer pues era un poco su ahijada política, ¿no? Eran muy amigos. El dicho de los familiares y el dicho de la gente más cercana a Gisela, es que Fidel de Médicis le pide que le dejen la tesorería para arreglar las cosas del dinero ejercido por el anterior presidente municipal, y que dejen el tema de la basura y las grúas en manos de ellos y de un funcionario que aplica fondos federales en el municipio, que es el de egresos, algo así. Gisela no acepta, dice que es inaceptable, que es como quedar de rehén del anterior presidente municipal y de actos de corrupción que ellos cuantifican en cerca de 80 millones de pesos. Y entonces, ese es el tema. Cuando ellos dicen que se van a reunir con Fidel un día antes para ya tomar el acuerdo, Fidel dice que ya no va porque no tiene importancia reunirse ya con ellos, y que se verán al día siguiente para platicar. Cuando ellos infieren que Fidel ya no tiene interés en llegar a un acuerdo después de la toma de posesión antes de la toma de posesión de Gisela, ellos infieren que entonces Fidel ya no le interesaba porque sabía que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Eso es lo que ellos dicen, no digo yo. Y eso está ya en actas, en carpetas de investigación en la Fiscalía General, y ese es el tema que hay. Y el Consejo Estatal del PRD, con esta corriente que no es afín a mí y que efectivamente
fueron muy cercanos a Fidel de Médici históricamente en el perredismo, fueron los que pidieron al Consejo Estatal del PRD la suspensión de Fidel para que se abra la investigación y no utilice su influencia de senador o de perredista importante y relevante para que no se le actúe, no se le aplique se presente a declarar y se investigue todo y pueda dejar a salvo su nombre si efectivamente no hay nada que esconder. ¿Tú sabes si la Fiscalía lo va a llamar a declarar? Pues supongo que sí, es una obligación legal. Está señalado, pues tiene que ser llamado para que él diga su verdad. Él quiere ser gobernador del estado, ¿no? Pues hay varios que quieren ser, pues ¿quién no? Pero él ha dicho que él quiere ser gobernador, pues. Bueno, él también, y hay otros compañeros que han dicho que también quieren serlo. Ya. No tengo ningún problema en ese sentido. Yo incluso a Fidel lo ayudé a ser senador. Pues él me contó ayer que eran muy cercanos, Cuando hasta que López contigo Obrador, ya no se podía hablar porque eras gobernador. No es cierto. Oye. No, ha hablado conmigo, ya han hablado muchas. Yo soy gente de diálogo y hablo con todos. Adela, mi postura es una postura en un diálogo es que yo encubra a nadie, pues no lo voy a hacer. Pues no. ¿Me dejas hacer una pausa y regresamos con el otro tema? Lo que tú digas, sí, Adela. por favor. Oye, él me dijo que él quería ser gobernador y también me dijo que tú querías ser candidato a la presidencia. Así es que dame unos minutitos y regresamos con este tema. Gracias. Estamos de regreso, 8 de la mañana con 3 minutos y estamos conversando con Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos. Graco, gracias, gobernador, por aguantarnos unos minutos. No, lo que tú digas. A ver, gobernador, ¿sí quieres ser presidente? Bueno, eso no tiene que ver con el tema que estamos platicando. No, pero bueno, pues ya que estamos, te tengo en la línea. Por supuesto, es una propuesta de varios compañeros. El perredismo me identifica a mí como un perredista. Ellos saben que yo fui candidato a gobernador a pesar de López Obrador, que fue a hacer campaña abiertamente contra mí para que yo no lo fuera. Logré serlo por la decisión de los ciudadanos en las encuestas, y en ese sentido, una vez que López Obrador se ha ido del PRD, que salimos por encima de Morena en la elección, y que no estoy con titubeos de la tentación de ser independiente o ser perredista. Yo soy perredista de toda la vida, soy fundador, mi vida se ha hecho en la izquierda toda la vida, y bueno, pues vamos a trabajar, y estamos trabajando en ese llamado y en esa invitación que han hecho muchos dirigentes y muchos amigos del PRD y fuera del PRD, planteando una opción de izquierda democrática y una opción responsable que puede presentarse en las elecciones y diferenciarse de la propuesta mesiánica que encabeza el único líder, vocero y dirigente y eterno candidato que tiene Morena. Eso te salió re bonito. Oye, a mí me consta cómo le has batallado. Oye, pues sí, es toda una vida dedicada a esto y pues sí, ¿quién no va a querer ser, no? No, pues yo no ser por ser, sino porque creo que hay un proyecto y una propuesta. No nacimos de una coyuntura, no nacimos de una encuesta que nos ayudó para ser candidato. Yo he trabajado y luchado por un proyecto social y por un cambio que he vivido en México. Yo empecé a los 17 años en el 68 y hemos hecho los cambios de un México plural, de ese México donde se nos perseguía, se nos encerraba en el campo militar número 1, etcétera. Todo eso que pasamos, esta generación a la que yo pertenezco, pues hemos logrado un México más democrático, un México más abierto, con mayor crítica. Era impensable lo que ocurre en los medios de comunicación. Ese México de antes al México de ahora es muy importante y se ha hecho producto de la lucha de muchos mexicanos que creímos en la democracia y creímos en este país para salir adelante. Creo que eso hay que hacer, hay que seguir haciéndolo y explicarle, porque sabes que hay un elemento nuevo y fundamental. Los que van a votar, cerca del 30% en la próxima elección, nacieron en el 2000, cuando empezó el cambio, la alternancia democrática en México. Así es. Es bien interesante lo que va a pasar también en esta próxima elección. Y tú y yo hemos platicado muchas veces de pues cómo has vivido todo este
todo este proceso, pero pues que no te vaya a cambiar el poder. Dicen que has cambiado mucho de actitud, gobernador. No, yo soy el mismo, lo que, pero cuando gobiernas, pues te enfrentas a responsabilidades muy duras. Imagínate poder hoy tener a Morelos fuera del ranking de la ciudad más peligrosa. En el caso de Cuernavaca, estábamos durante 7 años como la ciudad más peligrosa en esta organización, este Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, que evalúa a nivel de Latinoamérica en un ranking. Sale Cuernavaca ya de las más peligrosas en esta última evaluación. Reducir el secuestro 83%, los delitos de alto impacto 28%, cambiar, que tengamos inversiones hoy muy importantes en Morelos de cerca de 10,000, 15,000 millones, que estemos a punto de inaugurar con el presidente de la República el gasoducto y la termoeléctrica, de que estamos ampliando todas las autopistas de acceso a Cuernavaca y a Morelos. Pues todo esto son que vamos a echar a andar el aeropuerto, que estuvo parado durante muchos años y que es una opción muy importante para el centro del país, este aeropuerto que tenemos en Cuernavaca de primer nivel, pero sin conectividad carretera. Todo esto lo estamos haciendo y implica pues dedicarse a trabajar y enfrentar a la delincuencia que penetró hasta a los más altos niveles de Morelos. Pues no es fácil, es una lucha difícil, donde te estás jugando el pellejo y pones en riesgo todo y tienes que ponerte pues al día y trabajar. Lo que yo llamé son 3 años de gobierno, y 2, mi querida Adela, fueron de días muy difíciles, largos días y noches eternas para poder resolver este problema. Y ya hemos reducido el secuestro, hemos reducido los delitos de alto impacto, y tenemos un modelo policial que está a debate, y que está a debate porque hay resultados. No es un tema nada más de propaganda, sino de que hay resultados, y que ese modelo de mando único hay que discutirlo con responsabilidad para enfrentar el desafío del crimen organizado que ha penetrado de verdad, no puedo decirlo sino con responsabilidad, muchos de las policías y muchos altos funcionarios y procuradurías y fiscalías y jueces que se han colocado al servicio de ellos, y hay que limpiar esto, si no este país va a una situación ingobernable que va a ser muy difícil. Que me decía ayer que hablé con el secretario de Gobernación que han trabajado muy bien en ese sentido, ¿no? Con el gobierno federal y tú como gobierno del Estado. Hemos trabajado muy bien porque además, si no nos coordinamos todos, sin diferencias partidistas, el tema de la seguridad no hay que politizarlo, no hay que convertirlo en bandera política. El tema de la inseguridad es un tema que afecta a todos, sin distingo, y hay que enfrentarlo con unidad y con responsabilidad. Bueno, ahora, a propósito del mando único, ¿qué pasa con el alcalde Enrique Alonso? Bueno, el alcalde Enrique Alonso se postuló por segunda vez, no ganó la primera porque no tuvo el respaldo de los perredistas en la anterior elección. Yo mismo no tomé distancia porque hablaba la gente de tener dudas de que fuese una persona honorable. Y frente a esto, como íbamos con el PT también, optamos por apoyar al candidato del PT en ese municipio. El señor, alcalde ahora, se vincula a Fidel de Médicis y miente cuando se abre después de lo de Iguala en el partido, se obliga a todos a entregar antecedentes, información para poder ser candidato. Él oculta que tuvo un proceso, estuvo bajo reclusión, sentenciado por tráfico de personas en Chiapas, tráfico de guatemaltecos, de una banda vinculada a la actividad criminal del tráfico de personas y de otras actividades. Y cuando nosotros vemos que él gana la elección, tenemos evidencias ya, las tiene ya los servicios de inteligencia, tanto estatal como federal, de relaciones con el grupo de los Rojos. Él mismo le plantea a varios alcaldes que es conveniente que se pongan de acuerdo y se reúnan con Santiago Massari, el Carrete, que es el personaje que estamos tras de él, y no tengo duda que lo vamos a detener y vamos a agarrarlo porque es un criminal y es un agente que ha hecho mucho daño en Morelos y en Guerrero. Y entonces este personaje se opone al mando único,
el senador Fidel de Médicis lo respalda y empieza una campaña con varios alcaldes para que se opongan al mando único, cuando que la evidencia es que a partir también de la otra línea de investigación, que quienes ejecutan a Gisela es por su decisión pública en el discurso de toma de posesión de asumir el modelo de mando único, también existe la evidencia que tenemos de amenazas a varios alcaldes. ¿Por qué yo tomo la decisión, Adela, de emitir los decretos que me da la facultad, la Constitución General de la República y la Constitución del Estado de Morelos, de ejercer el mando de la policía en un momento de emergencia? ¿Sabes cuántos alcaldes habían confesado, nos habían dicho que habían sido amenazados por este personaje y por otros grupos para entregarles la policía, el 10% del presupuesto y las obras públicas a constructores que iban a decirles ellos cuáles iban a hacer? 13 alcaldes de los 33. Si yo permito que prospere y haya dudas de que exista esto, en el caso de que no quede clara mi decisión y mi posición con respecto a lo que ocurre con Gisela, cunde el pánico, cunde el terror y entramos a una crisis ya superada con dificultades en los primeros 3 años para continuar con el modelo de seguridad y dar resultados en la seguridad de Morelos. Asumo la decisión, pero me llama la atención cómo va la Corte, pierden la Corte dice que sí es legal el decreto, y siguen y reúnen de repente inusitadamente a cerca de 3,000, 4,000 personas en Cuernavaca, encabezadas por el senador y este personaje, contra el decreto del mando único que hice yo en 15 municipios. Y empieza su protagonismo. Cuando la Corte dice que es legal y tenemos el control de la policía en Tlaquiltenango, el señor sigue desafiando, y entonces si tú conectas que ocurre esta actitud política de oponerse al mando único, él solo ya, los demás alcaldes, incluyendo Cuauhtémoc Blanco, han dicho sí, vamos para adelante ya. Tiene razón, hay que seguir y coordinarse para dar resultados. Pero el que sigue oponiéndose es él, y sigue resistiéndose es él. Y de repente el senador aparece diciendo también que está exculpando a los rojos anticipadamente a una investigación judicial. Bueno, todo este conjunto de cosas, Consejo, casi el 90% de los consejeros de todas las expresiones del partido se reúnen y toman la decisión. Yo pensaba que el alcance era para el alcalde de Tlaquiltenango, que es evidentemente es un personaje que ya mintió al partido, tiene este proceso, y es evidente que tiene sus relaciones con personajes de la actividad criminal, porque ese municipio es muy importante para el manejo de la droga. Desde Guerrero se conecta directamente a la sierra y baja hacia Puebla. Bueno, esa situación se dio, pero también el grupo que plantea la tesis y la hipótesis de lo que ocurre en Temisco, que es cercano a Gisela, también plantea que se incluya en esta investigación y separación de la militancia del partido al senador Fidel de Médicis. Así que yo no soy el encargado ni responsable. Entonces, ¿están estos dos, ellos son cercanos entre sí, me dices? No, absolutamente. El uno al otro. Es la cara de dos caras de la misma moneda, son uno y el otro, van de la mano. Todo eso genera entonces una situación que hay que investigar, pues cuál es el motivo de tanta fiereza y de tanta firmeza para oponer este modelo y disculpar anticipadamente a este grupo delincuencial en el caso del asesinato de Gisela, y se agrega lo que plantean ellos que ocurre los 5 días antes de la toma de posesión, entre ellos y Fidel de Médicis. Pues todo esto llama la atención. Es una obligación, si está ya denunciado en la Fiscalía, que se investigue, que no se ponga nervioso el senador, que se defienda en los órganos del partido para demostrar que él sigue siendo perredista y que es leal al proyecto político, y segundo, que él demuestre en los órganos jurisdiccionales que todo lo que está acusándose de parte de los familiares y de los compañeros cercanos a Gisela, pues no es sino una mentira, o puede ser una verdad que tiene que probarse
de parte de ellos y también de él, y que es verdad o mentira lo que se ha dicho sobre este asunto. Sí, está muy complejo. Déjame rapidísimo hacerte un par de preguntas porque tengo un minuto nada más y sé que tú tienes también reunión. Sí. Le tienes que, ya la Suprema Corte de Justicia ordenó que tú regreses, que tú les des el dinero que le corresponde a este municipio, ¿no? El recurso que le corresponde. ¿Lo vas a tener que hacer? No, esa resolución obedece al anterior presidente municipal de un préstamo que se le hizo. Exacto, es lo que me decía y entonces lo que tiene que hacer hoy el alcalde es firmarnos un convenio, que creo que está haciendo, ajá, para que, porque le dice la Corte, sí, no, tiene que pagarlo, no tiene que pagarlo y tiene que dar una fianza para que se pueda garantizar su pago, porque es un dinero de participaciones estatales que tiene que ya la depositó, dijo la fianza. Sí, no lo depositó. No importa, es un tema que se está resolviendo, que es tema financiero del anterior alcalde y que la Corte resolvió hasta ahora. Caso, pues si hay que darle el recurso, se lo vas a dar. No, claro. Okay. Yo mantengo a lo que la ley dice. Ok, otra pregunta rapidísima. De tu hijo, que es el presidente estatal del PRD. Sí, es él, el presidente, y Fidel de Méndez lo propuso, entre otros, para que fuera presidente y votó por él. Sí. Fue unánime su votación, me sorprendió, y yo les dije, aténganse nada más, ayúdenme porque es mi hijo. No nos importa, él es él y tú eres tú, y Fidel de Méndez mismo votó por él y votaron, votó un solo voto en contra tuvo en el Consejo cuando lo eligieron presidente en una reunión antes de empezar las elecciones. Y Fidel lo apoyó, incluso. ¿No es todo esto un conflicto político y de rencores familiares? Pareciera, No, parece una novela por entregas, ¿eh? No, lo que parece es una realidad. La penetración del crimen, mi querida Adela, ha llegado hasta el tuétano en este sistema político mexicano y no distingue siglas, ni de PRI, ni PAN, ni PRD. Se meten donde sea y donde ven poder, ahí se meten para poder influir y poder generar su hegemonía como grupo delincuencial. Ahora, ¿que el fiscal también es familiar tuyo? No. Yo propuse, él es pariente de una ex esposa mía. Él tiene 13 años en la fiscalía, Adela. Yo propongo una terna, entre ellas va él, y los diputados, los 30 diputados de la terna presentada, votaron por Javier Pérez Durón, y votaron ellos, de lo que yo presenté 3 nombres, decidieron por Javier Pérez. Yo lo puse, no es familiar mío, él tiene el aval de los 30 diputados, de los 30, incluso de un diputado o 2 que son cercanos a Fidel, votaron por ese fiscal porque los convenció, y yo les pedí al Congreso nada más que el fiscal que saliera de la terna tuviera el voto de todos para que tuviera la autoridad y la fuerza de actuar con toda independencia al Ejecutivo y a todos los intereses políticos. Y votaron por él, los 30 diputados. Él es fiscal, no porque tenga relación conmigo, es fiscal porque fue en la terna de los que se presenté y escogió el Congreso a él. Graco Ramírez, gracias. Vente un día a platicar aquí largo a la cabina, más largo. ¿Cómo no? Un buen rato es un doble propósito verte y... Muchas gracias. Tienes reunión ahora, ¿no? Ya me estoy de seguridad. sí. Sal. Sí. Estamos en contacto. Gracias, Graco.